En un mundo saturado de voces contradictorias y mensajes que se anulan entre sí, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar directamente de Dios? No a través de un gurú de autoayuda. No mediante un mensaje inspirador en redes sociales. Sino una voz tan clara, tan innegable, que cambiaría el curso de tu vida para siempre. Imagina ser elegido para transmitir sus palabras a una nación entera, sabiendo desde el primer momento que tu destino estaría marcado por el rechazo, por la persecución, por el dolor. ¿Lo aceptarías? Esta es la historia de Jeremías. Un joven que enfrentó el peso abrumador de un llamado divino, cuyo sufrimiento cambió el curso de la historia, y cuyas lágrimas por su pueblo resonarían durante milenios. Prepárate para un viaje que desafiará tus percepciones sobre la fe, el coraje y la perseverancia. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios transforma un corazón reacio en un instrumento poderoso de su voluntad? Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 nos transporta a un momento crucial en la historia de Israel. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré. Te he puesto como profeta a las naciones. Estas palabras resonaron en los oídos de un joven sacerdote, el hijo de Isías, en el pequeño pueblo de Anatot, en el territorio de Benjamín. Era el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El aire estaba cargado de tensión política y espiritual. El pueblo de Dios se había desviado de sus caminos. La corrupción se había arraigado profundamente. Y el juicio se acercaba como nubes de tormenta. Jeremías, todavía sin experiencia e inseguro, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Su reacción inmediata fue de vacilación y miedo. «Ah, Señor Dios», exclamó en Jeremías 1, versículo 6. «He aquí, no sé hablar, porque soy joven». Su voz tembló ante la magnitud del llamado divino. ¿Cómo podría él, un simple joven de un pueblo sacerdotal, enfrentar a las naciones y proclamar la palabra del Señor? Pero el Dios de Israel no elige a los calificados. Califica a los elegidos. Con ternura y firmeza, el Señor abordó las dudas de Jeremías. «No digas, soy joven», le respondió Dios en los versículos 7 y 8. «Porque a todos los que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, hablarás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Estas palabras de aliento penetraron profundamente en el corazón del joven profeta. Encendieron una llama de valor que ardería durante décadas de ministerio. El llamado de Jeremías no era solo una misión. Era una transformación completa de su identidad y propósito. En Jeremías 1, versículos 9 y 10, leemos uno de los momentos más poderosos y simbólicos de su vocación. «Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar». Este toque divino no era una simple metáfora. Era una experiencia tangible que selló el destino de Jeremías. Sus palabras ya no serían simplemente suyas. Llevarían el peso y la autoridad de Dios mismo. Se convertiría en la voz del Altísimo en un tiempo de oscuridad espiritual y moral. Pero aquí está el detalle interesante. La promesa de protección divina no significaba que el camino de Jeremías sería fácil. Por el contrario, el Señor le advirtió que enfrentaría una feroz oposición. Reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra se levantarían contra él. Pero en medio de esta tormenta inminente, Dios reafirmó su compromiso. «Pelearán contra ti», le dijo en el versículo 19, «pero no prevalecerán. Porque yo estoy contigo para librarte». Armado con esta promesa y ungido por el Espíritu de Dios, Jeremías dio sus primeros pasos como profeta. Su juventud, que una vez parecía una debilidad, se convirtió en un testimonio de la fuerza de Dios obrando a través de lo improbable. Comenzó a proclamar mensajes de arrepentimiento y advertencia, desafiando el status quo, llamando al pueblo de regreso a su pacto con Dios. Las primeras palabras proféticas de Jeremías fueron como fuego en sus huesos, imposibles de contener. En Jeremías 2,
versículo 2, clamó, ve y proclama a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor, recuerdo la devoción de tu juventud, tu amor como novia. Como me seguiste en el desierto, en tierra no sembrada. Estas palabras evocaban el recuerdo de un tiempo de intimidad entre Dios y su pueblo, contrastando dolorosamente con la realidad actual de apostasía e idolatría. A medida que Jeremías crecía en su vocación, su mensaje se volvió más urgente y específico. Denunció la corrupción de los líderes, la hipocresía de los rituales religiosos vacíos y la injusticia social que impregnaba la sociedad. Sus palabras fueron como un martillo que rompe rocas, exponiendo las grietas en el fundamento espiritual de la nación. Sin embargo, el rechazo no tardó en llegar. El pueblo, acostumbrado a escuchar mensajes suaves y reconfortantes de falsos profetas, reaccionó con hostilidad ante las duras verdades proclamadas por Jeremías. En su propio pueblo natal de Anatot, incluso su propia familia conspiró contra él. Cumpliendo las palabras de Jeremías 11, versículo 21, por tanto, así dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre del Señor, para que no mueras por nuestra mano. Este rechazo inicial fue solo el comienzo de una vida de persecución y sufrimiento. Jeremías enfrentaría encarcelamiento, palizas e incluso amenazas de muerte. Pero en cada prueba, la promesa de Dios se cumplió. Pelearán contra ti, pero no prevalecerán. Con cada obstáculo, la fe de Jeremías fue refinada como oro en el fuego. Y su mensaje ganó aún más poder y autenticidad. Así comenzó el ministerio de Jeremías. El profeta que lloraría por su pueblo, que cargaría con el peso de una nación rebelde, y que, en medio de las ruinas de Jerusalén, aún proclamaría esperanza para el futuro. Su viaje apenas comenzaba, pero ya estaba moldeando el curso de la historia, y dejando un legado que resonaría durante milenios. Imbuido de poder divino, Jeremías comenzó su misión profética con palabras que sacudieron a Judá. Sus primeros mensajes fueron un llamado urgente al arrepentimiento y advertencias sobre la destrucción inminente que se acercaba al reino. En Jeremías 2, versículo 13, el Señor, a través de su profeta, lamentó, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta poderosa metáfora ilustraba cómo Israel había abandonado la verdadera fuente de vida, Dios, a cambio de ídolos falsos y alianzas terrenales incapaces de sostenerlos. El clamor de Jeremías por una transformación profunda resonó en las calles de Jerusalén. En Jeremías 4, versículo 3 y 4, instó, porque así dice el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén, rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense al Señor y quiten los prepucios de sus corazones. El profeta no buscaba solo cambios superficiales. Buscaba una renovación completa del corazón del pueblo. Sin embargo, la respuesta a las palabras de Jeremías estuvo lejos de ser receptiva. El rechazo que comenzó en Anatot pronto se extendió por todo el reino. Líderes religiosos, nobles y el pueblo común se unieron en oposición al mensajero de Dios. En Jeremías 5, versículos 30 y 31, el profeta lamentó, cosa espantosa y horrible se ha hecho en la tierra. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y mi pueblo así lo quiere. La corrupción se había arraigado profundamente en las estructuras de poder de Judá. Los falsos profetas, buscando complacer los oídos del pueblo y los gobernantes, proclamaban mensajes de paz y prosperidad, contradiciendo directamente las advertencias de Jeremías. El conflicto entre la verdad divina y las mentiras cómodas alcanzó su punto máximo en el Templo de Jerusalén. En un episodio dramático, Jeremías se posicionó en las puertas del templo, confrontando a los líderes religiosos y al pueblo. Sus palabras en Jeremías 7, versículos 3 y 4 fueron un ultimátum divino. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmienden sus caminos y sus obras, y yo los haré morar en este lugar. No confíen en palabras mentirosas, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Este mensaje expuso la hipocresía de una religión basada en rituales vacíos, denunciando la falsa seguridad que el pueblo ponía en el templo.
La respuesta a esta confrontación fue violenta. Jeremías 26, versículo 8 relata, y sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo prendieron, diciendo, morirás. El profeta de Dios fue arrestado, acusado de blasfemia y amenazado de muerte. Pero incluso ante la amenaza de ejecución, Jeremías no se retractó. En el versículo 15, declaró audazmente, pero sepan de cierto que si me matan, traerán sangre inocente sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque en verdad el Señor me envió a ustedes para hablar todas estas palabras a sus oídos. Su valentía ante el peligro fue un testimonio del poder de Dios obrando a través de él. Aunque escapó de la muerte en esta ocasión, gracias a la intervención de algunos ancianos y príncipes que lo defendieron, este incidente marcó el comienzo de un periodo de persecución intensificada. Los adversarios de Jeremías se multiplicaron. Su mensaje se volvió cada vez más impopular a medida que las advertencias de juicio se volvían más específicas y urgentes. En Jeremías 19, el profeta realizó un acto profético dramático. Rompió una vasija de barro en presencia de los ancianos y sacerdotes en el valle de Hinnom. Declaró en los versículos 10 y 11, entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que van contigo, y les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, así romperé yo a este pueblo y a esta ciudad, como quien rompe una vasija de alfarero, que no se puede restaurar. Este acto simbólico enfureció aún más a las autoridades religiosas. Pasur, el sacerdote que era oficial principal en la casa del Señor, golpeó a Jeremías y lo puso en el cepo en la puerta superior de Benjamín, en la casa del Señor. Fue una humillación pública diseñada para silenciar al profeta y desacreditar su mensaje. Pero la opresión física no pudo apagar el fuego de la palabra de Dios en el corazón de Jeremías. Al día siguiente, cuando fue liberado del cepo, declaró audazmente a Pasur el juicio que vendría sobre él y sobre toda la nación. A pesar de la persecución, Jeremías continuó proclamando fielmente el mensaje de Dios. Su ministerio se volvió cada vez más solitario. Prohibido de entrar al templo. Separado de su familia. Rechazado por su pueblo. En Jeremías 15, versículos 17 y 18, el profeta expresó su angustia, no me senté en compañía de burladores, ni me regocijé. Por causa de tu mano me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué es perpetuo mi dolor? ¿Y mi herida incurable que no admite curación? Estas palabras revelan la profunda lucha interna de Jeremías. El peso del ministerio profético. La soledad del rechazo. El dolor de ver a su amado pueblo rechazar la verdad. Sin embargo, incluso en medio de su angustia, Jeremías encontró consuelo en la presencia de Dios. En el versículo 19, el Señor le respondió, por tanto, así dice el Señor, si vuelves, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios no prometió eliminar las dificultades, pero renovó su promesa de estar con Jeremías en medio de ellas. A medida que pasaban los años, las predicciones de Jeremías sobre el juicio venidero se volvieron cada vez más específicas. Nombró a Babilonia como el instrumento que Dios usaría para castigar a Judá. En Jeremías 20, versículo 4, profetizó, porque así dice el Señor, he aquí, te haré un terror para ti mismo y para todos los que te aman. Caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia. Este mensaje de derrota nacional a manos de un enemigo extranjero fue visto como traición por muchos en Judá. Los falsos profetas continuaron proclamando paz y victoria, contradiciendo directamente las advertencias de Jeremías. El conflicto entre los dos mensajes creó una tensión insostenible en la nación. El pueblo tenía que elegir en quién creer, en los profetas que decían lo que querían oír, o en Jeremías, cuyas palabras eran duras pero verdaderas. Lamentablemente, la mayoría eligió creer las mentiras reconfortantes en lugar de enfrentar la realidad incómoda. Esta elección tendría consecuencias catastróficas. Pero Jeremías, fiel a su llamado, continuó proclamando la verdad. Sin importar el costo personal.
Su ministerio se convirtió en un testimonio viviente del carácter inquebrantable de la palabra de Dios y de la fidelidad requerida de aquellos llamados a proclamarla. Las advertencias de Jeremías no eran solo sobre juicio. También contenían un elemento de esperanza. Si el pueblo se arrepentía y volvía a Dios, el desastre podría evitarse. Pero con cada día que pasaba sin arrepentimiento, la ventana de oportunidad se cerraba más. Y el reloj del juicio seguía su marcha implacable hacia la medianoche. El año era 597 a.C. El rey Sedequías, títere de Babilonia, gobernaba en Jerusalén. La ciudad estaba sitiada. El ejército de Nabucodonosor rodeaba las murallas como un depredador acorralando a su presa. Y en medio de este caos, ¿dónde estaba el profeta de Dios? En prisión. Porque, por supuesto, cuando necesitas desesperadamente escuchar la verdad, lo lógico es encarcelar al único hombre que la está diciendo. Jeremías había sido arrestado bajo la acusación de traición. Su crimen, decir la verdad sobre lo que iba a suceder. En Jeremías 32, versículos 2 y 3, leemos: Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado. ¿Su ofensa? Profetizar que la ciudad caería. Que el rey sería capturado. Que resistir era inútil. Mensajes que, aunque verdaderos, no eran exactamente populares durante un asedio. Pero aquí está lo fascinante. Incluso desde la prisión, Jeremías continuó recibiendo revelaciones de Dios. Y continuó proclamando su palabra. En Jeremías 32, versículos 6 y 7, el profeta relata: Y dijo Jeremías, vino a mi palabra del Señor, diciendo: He aquí que Anamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a ti para decirte: Cómprame mi campo que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de redención para comprarlo. ¿Comprar un campo? ¿En medio de un asedio? Cuando la ciudad estaba a punto de caer. Parecía una locura absoluta. Pero Jeremías obedeció. Compró el campo. Firmó las escrituras. Las selló. Llamó testigos. Y luego dio instrucciones de que los documentos se guardaran en una vasija de barro para que duraran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este acto simbolizaba algo profundo. En Jeremías 32, versículo 15, Dios declaró: Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, aún se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. En medio del juicio más oscuro, Dios estaba proclamando esperanza. La cautividad vendría. La destrucción era inevitable. Pero no sería el final de la historia. Habría un futuro. Habría restauración. Y esta compra de un campo en medio de un asedio era una declaración profética de fe en ese futuro. Pero antes de que llegara esa restauración, el juicio tenía que cumplirse. Y fue terrible. En el año 586 a.C., después de un asedio que había durado meses, las murallas de Jerusalén fueron finalmente derribadas. Jeremías 39, versículos 1 y 2 registra el momento: En el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes 4, a los 9 del mes, se abrió brecha en la ciudad. El ejército babilónico inundó las calles de Jerusalén. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Presenciaron el asesinato de sus hijos ante sus ojos. Y luego le sacaron los ojos. La última imagen que vio Sedequías fue la muerte de sus herederos. Cumpliendo exactamente lo que Jeremías había profetizado años antes. El templo, la orgullosa casa de Dios que el pueblo creía que los protegería, fue saqueado y quemado. Los tesoros acumulados durante siglos fueron llevados a Babilonia como botín de guerra. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. Y la mayoría de la población fue llevada al exilio. En medio de esta catástrofe, ¿qué pasó con Jeremías? Los babilonios, reconociendo que había profetizado a su favor, le ofrecieron ir a Babilonia con honores. O quedarse en Judá con los pobres que habían sido dejados. Jeremías eligió quedarse.
no por lealtad a los conquistadores, sino por amor a su pueblo. Incluso ahora, en medio de las ruinas, su corazón permanecía con el remanente que quedaba. Y fue en este momento más oscuro que Jeremías escribió sus lamentaciones más conmovedoras. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a Jeremías, es una colección de poemas fúnebres que expresan el profundo dolor por la destrucción de Jerusalén. En Lamentaciones 1, versículo 1, el profeta clama, como yace solitaria la ciudad que era populosa. Se ha vuelto como viuda la que era grande entre las naciones. La princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. Cada palabra gotea con dolor. El profeta que había advertido sobre este juicio durante décadas ahora lloraba por su cumplimiento. No había satisfacción en tener razón. Solo un dolor profundo por la tragedia que había presenciado. Pero incluso en medio de este lamento, Jeremías no perdió su fe en la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, encontramos algunas de las palabras más esperanzadoras jamás escritas: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En medio de las ruinas. En medio de la devastación. En medio del aparente fracaso de todo lo que había conocido y amado. Jeremías todavía podía declarar la fidelidad de Dios. Esto no era una fe ciega o ingenua. Era una fe forjada en el fuego de décadas de ministerio difícil, refinada a través del sufrimiento, y anclada en la inquebrantable fidelidad de Dios. Pero la historia de Jeremías aún no había terminado. El remanente que quedó en Judá, liderado por Gedalías, quien había sido nombrado gobernador por los babilonios, pronto enfrentó más problemas. Gedalías fue asesinado en una conspiración. Y los sobrevivientes, temiendo la venganza babilónica, decidieron huir a Egipto. A pesar del consejo directo de Jeremías de permanecer en la tierra, no lo escucharon. Y no solo eso. Lo obligaron a ir con ellos a Egipto. En Jeremías 43, versículos 6 y 7, leemos: a hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. Y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz del Señor. Así que el profeta que había dedicado su vida a advertir a Judá contra las alianzas con naciones extranjeras ahora se encontraba en suelo egipcio. Pero incluso allí, lejos de su tierra natal, Jeremías no cesó su ministerio profético. En Tafnes, una ciudad fronteriza en Egipto, continuó proclamando la palabra del Señor. En un acto simbólico que recordaba sus días en Jerusalén, Jeremías una vez más usó una acción física para ilustrar una profecía. En Jeremías 43, versículos 9 y 10, leemos: entonces vino palabra del Señor a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma en tu mano piedras grandes y escóndelas en el mortero del patio de ladrillos que está a la entrada de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y traeré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido. Esta profecía dejó claro que la huida a Egipto no ofrecería la seguridad que el pueblo buscaba. El juicio de Dios los alcanzaría incluso allí. A través del mismo instrumento que habían intentado evitar, Nabucodonosor de Babilonia. A pesar de esta clara advertencia, el pueblo persistió en su rebelión. En Jeremías 44, versículos 16 y 17, vemos una respuesta impactante al mensaje del profeta: en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no te obedeceremos. Sino que ciertamente haremos todo lo que ha salido de nuestra boca, quemando incienso a la reina del cielo y derramándole libaciones. Esta declaración de apostasía abierta debe haber sido profundamente dolorosa para Jeremías. Después de décadas de ministerio fiel, de sufrir persecución y rechazo por la palabra del Señor, ahora presenciaba a su pueblo abrazando abiertamente la idolatría que había llevado a la destrucción de Jerusalén. La respuesta de Jeremías a esta rebelión es firme e inequívoca. En Jeremías 44, versículos 26 y 27, declara: por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto,
He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más por boca de ningún hombre de Judá en toda la tierra de Egipto. Así, en los últimos días de su ministerio, Jeremías continuó proclamando fielmente la palabra del Señor. Incluso cuando parecía que nadie estaba escuchando. Su mensaje final en Egipto fue un solemne recordatorio de que Dios cumpliría sus palabras, ya sea de juicio o de restauración. La tradición no proporciona detalles sobre la muerte de Jeremías. Algunas historias extrabíblicas sugieren que pudo haber sido apedreado en Egipto por sus compatriotas. Pero las escrituras guardan silencio sobre su fin. Lo que sí sabemos es que hasta el último momento registrado, Jeremías permaneció fiel a su llamado como portavoz de Dios. El legado de Jeremías, sin embargo, va mucho más allá de sus últimos días en Egipto. Su profecía, preservada en el libro que lleva su nombre y en Lamentaciones, se ha convertido en una parte vital de las escrituras hebreas. Y posteriormente del Antiguo Testamento cristiano. Su mensaje de juicio y esperanza, de destrucción y restauración, continuó resonando a través de los siglos. La influencia de Jeremías es evidente en todo el Nuevo Testamento. Su profecía sobre el nuevo pacto, registrada en Jeremías 31, versículos 31 a 34, se cita en su totalidad en Hebreos 8, versículos 8 a 12, donde se presenta como cumplida en Jesucristo. La imagen de Jesús llorando sobre Jerusalén en Lucas 19, versículos 41 a 44, evoca los lamentos de Jeremías sobre la ciudad. Además, el ministerio de Jeremías estableció un estándar para todos los profetas y predicadores que vendrían después de él. Su disposición a hablar la verdad incluso cuando era impopular. Su amor por el pueblo de Dios incluso cuando lo rechazaban. Y su inquebrantable fidelidad a la palabra del Señor incluso frente a la persecución y el sufrimiento. Todo esto se convirtió en un modelo de ministerio fiel. El libro de Jeremías también ofrece profundas percepciones sobre la naturaleza del llamado profético y el carácter de Dios. Las luchas internas de Jeremías. Sus confesiones donde derrama su corazón ante Dios. Revelan la realidad emocional y espiritual de ser un portavoz divino. Al mismo tiempo, la persistencia de Dios en usar a Jeremías a pesar de sus debilidades y dudas revela la gracia y paciencia divinas. El mensaje de Jeremías sobre la necesidad de una transformación interna. De un corazón circuncidado que verdaderamente conoce y obedece a Dios. Anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la regeneración y la nueva vida en Cristo. Su visión de un futuro donde Dios escribe su ley en los corazones del pueblo encuentra su cumplimiento en la obra del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Así que, aunque los últimos días de Jeremías pueden haber transcurrido en tierra extranjera, aparentemente derrotado e ignorado, su legado continuó creciendo e influyendo. Sus palabras, preservadas por providencia divina, continuaron hablando con poder mucho después de que su voz había sido silenciada. El ministerio de Jeremías nos recuerda que la fidelidad a Dios no siempre resulta en éxito visible o aceptación popular. A veces, el siervo fiel de Dios es llamado a ser una voz en el desierto, proclamando la verdad a oídos que no quieren escuchar. Sin embargo, como la vida de Jeremías demuestra, tal fidelidad nunca es en vano. La palabra de Dios hablada a través de sus siervos fieles siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Jeremías, el joven reacio de Anatot, se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Su vida y ministerio permanecen como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y el poder de su palabra, resonando a través de las edades. Y continuando desafiando e inspirando al pueblo de Dios hasta el día de hoy.